Listo. Empezamos. ¿Ya? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buena tarde, pues estamos en un Coffee Time más, aquí con mis grandes invitados. Tenemos un Coffee Time de espectáculo, porque justamente vamos a hablar de manejo del dolor, pero visto desde esta alta especialidad llamada algología. Y antes de comenzar, pues queremos darle la bienvenida, agradecerle que nos estén viendo otra vez en un Coffee Time más, y también agradecer a Imperial Restaurant Bar, que se encuentra aquí a un lado de Hospital Joya. Ya nos movimos un poquito para acá y aquí estamos haciendo nuestro Coffee Time. Muchas gracias a ellos. Y pues bueno, déjenme presentarles aquí al doctor Orlando, que él es algólogo de alta especialidad o subespecialidad. A ver, cuéntenos eso. Ok, claro que sí, Mayra. En primer lugar, pues mucho gusto, encantado de estar aquí con ustedes, con Paul, un gran amigo. En mi caso en particular es una subespecialidad en medicina paliativa y del dolor, que bueno, más adelante iremos platicando un poquito de qué trata o a qué nos dedicamos a atender. Y miren, de este lado el doctor Paul, más serio él. El doctor Paul Telles, también algólogo de alta especialidad. Me contaban o sabía que estudiaron en México. Usted sí estudió en México, ¿verdad, doctor? Yo estudié en México, en el Instituto Nacional de Cancerología. Instituto Nacional de Cancerología. Y usted en Guadalajara, ¿verdad, doctor? Así es, en el Hospital General de Occidente, Osoquipan, mejor conocido. De Osoquipan, bueno, pues de acá sí. Cerca, más cerca que el así doctor. Es. Y pues entrando en el tema, el manejo del dolor. Viendo las estadísticas, un poquito hablando de números, se ha registrado que la principal causa de consulta pues en los hospitales, en los consultorios, es precisamente el dolor. El dolor ya sea de cabeza, dolor de espalda, dolor de lo que sea. Es la principal causa. Por eso ahí en nuestra publicidad para anunciar este Coffee Time nos atrevimos a poner que es la principal causa de consulta y que también es uno de los principales signos de alarma, ¿no? Porque precisamente la gente es como, si no me duele, pues todo bien, ¿no? Pero hasta que no me duele, no voy a pedir atención médica. ¿Qué hay de esto? Así es. Pues en efecto, Mayra, si bien el dolor es uno de los síntomas que llega a impactar más la calidad de vida en las personas, impactar esa percepción de bienestar que llegan a tener ellos, y que de hecho parte de ello es lo que origina la definición como tal de dolor, y que si bien es una de las grandes causales de que las personas busquen atención dentro del ambiente hospitalario para la resolución del mismo o el control, según sea la causa que lo genere. Y precisamente no, hay muchas, bueno, en algún momento platicando, y como usted lo dice, principal causa de consulta, diferentes puntos que pueden doler, pero hay tantas especialidades, ¿no? Hay tantos tipos de dolor que de repente la gente es como, pues me duele la rodilla, voy con el traumatólogo, me duele, no sé, la cabeza, voy con el neurólogo, pero ¿cuándo es que llegan los pacientes acá con ustedes? Bueno, como bien lo decías, sí hay distintos tipos de dolor, y sí es común que el paciente va más que nada cuando ya te duele algo. Y sí, por ejemplo, si nos duele, por ejemplo,
las rodillas es común que vayas primero con el traumatólogo, etcétera, o la cabeza con el neurólogo o cualquier otro. Normalmente la algología es una rama de la medicina en la que nos mandan a los pacientes, más que nada. Como no es muy bien conocida, es más común que se nos interconsulte cuando ya un médico dice, ok, esto no me compete o ya está fuera de mis alcances. O de plano no le puedo quitar el dolor. De plano sí, no le puedo quitar el dolor, o sea, la patología de base ya está controlada, pero el dolor persiste, porque al final de cuentas el dolor es nada más un síntoma de una enfermedad. Es un síntoma o un signo, no es una enfermedad como tal. Es por eso que muchos especialistas te quitan la enfermedad, pero no te pueden quitar el dolor. Y ya es cuando nosotros podemos entrar más de lleno y enfocarnos específicamente en eso. Que como bien dijo Orlando, el dolor pues es algo que nos resta mucha calidad de vida. Cuando tenemos dolor no queremos comer, no podemos dormir y vaya, siempre estamos cansados, estamos de malas o ya no podemos trabajar, etcétera, y ahí es donde nosotros entramos para mejorar un poco más la calidad de vida. Sí, de hecho, yo en alguna ocasión escuchaba un algólogo español que él decía, la señora que le duele la rodilla, ya no es el dolor de rodilla en sí lo que le hace ir a consulta, sino el hecho de decir, ya no puedo cargar a mi nieta o ya no puedo caminar cierta distancia, ¿no? Entonces por eso ustedes como algólogos y especialistas dicen, ya no es el dolor en sí como signo síntomas, sino es todo como ustedes dicen, lo que te resta de calidad de vida, lo que tienes que dejar de hacer porque ya traes un dolor, ¿no? Así es, sin duda alguna, impacta en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque dejan de hacer actividades que habitualmente la persona acostumbraba, es decir, desde el tan simple hecho de salir a caminar, salir al mandado, salir a hacer actividades que comúnmente rutina, tenían. ¿no? Y cosa más importante, cuando llega a impactar en el ausentismo laboral, llega el momento en que llegan a tener tanta molestia que dejan de ir a trabajar, eso impacta en ausentismo, impacta en su economía y sobre todo impacta en el rendimiento como trabajador, impacta en el rendimiento de familia, porque también en efecto, como refería el doctor Paul, cambia el estado de ánimo, en algunas personas causa insomnio, causa depresión, que es otro de los síntomas paralelos a tratar y que es una de las causas por las cuales el dolor se debe tratar de una manera multisistémica o multidisciplinaria. Ahora sí que ni un solo kilo de morfina va a quitar todo el dolor, hay que abordarlo por los diversos rubros, pero bueno. Aspectos. Que precisamente me gusta mucho lo que dice, porque el dolor, la verdad es que cuando dije, hay que hablar de dolor porque es un tema súper interesante, porque aparte está la especialidad, pero la verdad es que es bastante amplio, ¿no? O sea, hablar de dolor es muy, muy amplio. Digo, yo creo que este Coffee Time, estos pocos minutos que tenemos de Coffee Time, no nos va a alcanzar pues para ahora sí despejar todas las dudas y pues como tal pues llegar a dar todo el conocimiento que compete el manejo de dolor. Pero sí dejando claro la algología, como decíamos, ¿qué es la algología? Entonces la algología es la especialidad que se encarga del manejo de dolor. ¿Eso es la algología o me equivoco? Sí, en términos simples, así es. Básicamente, algología es básicamente el estudio del dolor. El estudio del dolor. Así. Y pues, a lo que nos dedicamos es más que nada a discernir de dónde viene ese dolor, porque muchas veces no se sabe ni siquiera cuál es la causa de ese dolor. Hay pacientes que van migrando de un médico a otro que les dicen no tienes nada, o de plano los toman como pacientes psiquiátricos, que muchos sí lo son, pero los que no, si no le encuentran nada al médico dice ok, pues no tienes nada, cuando realmente sí puede que tenga algo y ya también nos centramos y tratamos de dar con el foco que está causando ese dolor. No, y me gusta mucho lo que dice el doctor Paul, porque precisamente es algo que pasa mucho en el hospital o que puede pasar con la familia, ¿no? Que el familiar o el paciente, en este caso dice, me duele, y tal vez lo ven, porque a veces ha pasado, ¿no? En el hospital, un paciente que te dice, me duele, pero vas, le tomas signos vitales y trae una presión arterial baja, trae una frecuencia arterial normal, pero el paciente te está diciendo, me duele, y tú dices, pero no hay datos, no hay signos y síntomas, o bueno, aparentes exactamente, y entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que contestarle al paciente, pues, ¿qué tanto te duele? ¿No? Porque a veces lo decimos, bueno, ¿qué tanto te duele? ¿Mucho o poquito? Pero en mucho o poquito, si el paciente contestara, bueno, me está empezando a doler o me duele un poco, le tendríamos que contestar al paciente, pues aguántate, porque de que te va a doler, te va a doler. O tenemos que manejar el dolor para que sea un dolor cero. Bueno. ¿Hay qué?
Bueno, vamos a retomar un poquito desde la pregunta inicial. Si bien la algología, por definición, como lo mencionaba bien Paul, habla del estudio y el tratamiento de los padecimientos dolorosos. Y entonces, en este sentido, es muy común que el paciente que acude con nosotros viene de experimentar un fenómeno que se llama turismo médico. Es decir, ya viene de 3, 4, 5 o más médicos que anduvo recorriendo, fue con tal traumatólogo, con aquel, con el médico de la colonia, con el médico de la farmacia de mi colonia, y entonces ya viene de recorrer diversos tratamientos o diversos analgésicos convencionales, y inclusive en algunos de los casos habiendo sido atendido por personal que duda del padecimiento, que llega a interrogarlos, a explorarlos y pues les dicen, oye, es que tú no tienes nada, no te debe doler. Y punto número 1, hay que creerle al paciente. El que está experimentando el malestar físico es él. Es cierto, muchos pacientes también experimentan un gran componente emocional, y por lo cual retomamos lo mismo que mencionábamos al inicio, es un manejo multidisciplinario. En ese sentido, pues vamos a enriquecer el manejo con medicamentos también con otros especialistas y áreas complementarias de la salud. Sí. No, y algo que mencionaste, en algún momento llegamos a platicar el doctor Paul y yo, era que yo le decía algo así, no recuerdo exactamente qué estábamos platicando, pero el doctor Paul, yo le decía, bueno, pero pues hasta cierto punto se puede mantener al paciente con un mínimo de dolor, ¿no? Entonces me decía el doctor Paul, no, por mi especialidad y por mi formación, yo no puedo dejar al paciente así. A ver, ¿qué hay de eso? Que es precisamente la pregunta, ¿no? Y ahorita lo decía el doctor Orlando, debemos creerle al paciente que tiene dolor, aunque no haya otros síntomas relacionados, ¿no? Más que su la referencia de la molestia. Referencia, exactamente, sí. Sí, es cierto. Bueno, realmente tratamos de disminuir el dolor lo más posible. No siempre es posible quitarlo al 100%. De hecho, muchas veces en la consulta, por ejemplo, cuando manejamos un paciente por intervencionismo, por algún padecimiento que le dejó alguna secuela, como por ejemplo, no sé, una cirugía fallida de columna, etcétera, o que la cirugía haya sido un éxito, pero la propia cirugía deja como secuela ese dolor en la espalda, ya no le podemos decir al paciente, te voy a quitar el dolor al 100%. La verdad estaríamos mintiendo, no se puede. Tendríamos que ponerle otra columna o volverlo a operar, pero esa segunda operación lo dejaría con más dolor probablemente, así que siempre les decimos en estos casos que disminuir el dolor un 50% ya es un éxito. De ahí en adelante ya es un beneficio extra, pero tratamos de llegar a ese 50%. ¿Por qué? Porque con ese 50% ya damos por hecho de que su calidad de vida ya va a mejorar y ya va a poder realizar sus actividades diarias sin tanto problema. Claro. Puede que sí con algo de molestias, pero ya también tendría mucho que ver qué tanto se esfuerza el paciente o esa persona en su rutina diaria, o si se sobreesforzó, si hizo algo que no debía, pese a que damos indicaciones de qué puedes y qué no puedes hacer. Claro, o sea, esto depende también mucho de que el paciente coopere al tratamiento, ¿no? Sí, claro. Sí. Y sin duda alguna, precisamente el enfoque del manejo va precisamente relacionado a mejorar la calidad de vida. Retomando el ejemplo de una situación de cirugía de columna, ¿a qué va a ir mi enfoque inicial? Por ejemplo, a que, paso número 1, tolere de mejor manera llevar una rehabilitación. Con esto fortalecer musculatura, con esto mejorar la movilidad y por ende un retorno mejor a su calidad de vida previa a la enfermedad. Entonces, si pude reducir esa molestia para que tolere la rehabilitación y con ello mejoramos la movilidad, pues yo creo que estamos impactando en su calidad de vida. Esto me gusta, y si no, acuérdeme, porque hay por ahí algo que quiero mencionar. Ahorita decía el doctor Paul, no le vamos a quitar en algunos casos el dolor al 0, pero entonces estaríamos hablando de tipos de dolor, ¿no? Que yo buscando en la bibliografía, y yo creo que la gente del otro lado no me va a dejar mentir, o sea, es que hay un mundo de tipos de dolor, ¿no? Que el dolor agudo, crónico, somático, irruptivo. Y bueno, ¿qué me dicen de estos tipos de dolor? Porque de repente la bibliografía lo clasifica también, o sea, como leve o intenso, ¿no? Ya así como para no meternos tanto en... ¿Ustedes cómo lo clasificarían en su experiencia? Bueno, pues en efecto existen diversas, pues valga la redundancia, clasificaciones acorde a temporalidad. Por ejemplo, ya nos hablamos de agudo y crónico, que acorde a la literatura que chequemos puede ir el agudo de entre los 3 a 6 meses,
Por definición, habitualmente a partir de los 6 meses pudiéramos pensar en fenómenos de cronificación del dolor y previo a esto el dolor agudo. Quizá uno de los ejemplos más puntuales de dolor agudo es, por ejemplo, el día de hoy operan a una persona de apendicitis, pero ¿qué pasa? Que a la semana, al mes persiste con dolor. Checan su herida, ya cicatrizaron las suturas, ya la retiraron, pero la persona sigue refiriendo dolor. Ahí pudiéramos estar hablando de un fenómeno de dolor agudo. ¿Qué pasa con el ejemplo que nos dice que lo operaron de una hernia hace 5 años y la molestia sigue? Ahí sería la diferencia de un dolor crónico, por ejemplo. Por el tiempo, la temporalidad. Acorde al estirpe que lo esté originando, puede haber otros tipos de dolores. Óseo, visceral, dependiendo la zona. dependiendo del lugar en el que se encuentra. También, como bien lo decías, por intensidad del dolor. Para eso pues ya manejamos más que nada escalas, diferentes tipos de escalas. La más común es la visual análoga o la numérica análoga, en la que ponemos un 1 del 0 al 10 y le pedimos al paciente que nos diga. Un 10 sería el peor dolor de toda su vida, 0 es nada de dolor, 5 un dolor pues de términos medios, etcétera. Pues fíjese, ahorita que mencionan las escalas, precisamente un algólogo, algólogo español que yo les digo que había escuchado, decía, para que tú puedas optimizar el manejo del dolor, pues tienes que evaluar el dolor, medir el dolor, y precisamente por eso hay tantas escalas, ¿no? Exacto. La que mencionaba el doctor Paul, pues es como la más usada y también la más sencilla, ¿no? Sin duda alguna, la escala visual análoga que refería, y en ese sentido va en la intención de objetivar tanto la percepción de la persona, pero también poder evaluar el progreso o no que estoy teniendo en el manejo. Entonces, pero me dirás, oye, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo los evalúas? ¿Qué pasa con un paciente que, ahora que estamos en época COVID, por ejemplo, un paciente intubado que está bajo sedación, ¿cómo lo evalúas? Un paciente, un adulto mayor que tiene demencia, por ejemplo, ¿cómo evalúas? Para todos ese tipo de causales, de enfermedades o de subgrupos de personas, tenemos escalas donde precisamente con base a características conductuales, con base a parámetros, ¿no? Exactamente, vamos a tener una objetivación más cercana a la realidad de la situación o el momento de dolor donde está esta persona. Claro, sí. No, totalmente, que de hecho eso nos lleva a hablar de los diferentes tipos de pacientes que pues pueden presentar dolor, que ahora sí prácticamente es en cualquier etapa de la vida. Pero antes de pasar a estos tipos de pacientes, hace rato usted comentaba algo, ¿no? El hecho de que el paciente tenga dolor lo va a hacer que no se quiera mover, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Hasta las mujeres y hace rato lo comentábamos, ¿no? Sí. Con un cólico menstrual, en nuestro periodo menstrual es como acostada, no me quiero mover, aquí me quedo, voy a descansar. Lo malo es cuando es otro tipo de dolor que va a prolongar esa estancia de inmovilidad, ¿no? Y que precisamente, refiriéndonos al manejo de dolor, pues si no se atiende el dolor, el paciente primero que nada pues se va a inmovilizar, ¿no? Es como no me quiero mover porque si me muevo me duele. Aunque también encontré que había diferentes tipos de dolor. El dolor que es al moverte y el dolor que es, aunque estés inmóvil, sigue habiendo dolor. Sí, la aparición del dolor irruptivo, que bien pudiera estar en reposo la persona o sentado sin ningún esfuerzo y venir es precisamente ese dolor en súbito. Que es mucho lo que pasa con el paciente paliativo, ¿no? El dolor irruptivo. En el oncológico es uno de las personas que si bien pueden más frecuentemente ser sujetos de ese tipo de dolor, pero si bien puede ser en cualquier paciente. Si bien, por ejemplo, en padecimientos osteomusculares, por ejemplo, el clásico, la persona que tiene una hernia lumbar, por ejemplo, pues sí, esa irrupción se asocia más con cambio postural, con esfuerzo físico, que cargó la mochila, levantó la bolsa, cargó al hijo y ahí vino la descarga de dolor. Incluso ¿sí? Con el clima, con los cambios de esa es otra realidad. No, y aquí en Vallarta me comentaba alguna vez, doctor, ¿no? Sales acá a la calle, el calorón, y de repente te vas a tu casa y es ponme el aire, ponme el ventilador. Entonces también esos cambios de temperaturas van a hacer que haya dolor. Pero fíjense, algo que me llamó la atención precisamente revisando la literatura era esto de la inmovilidad. El paciente cuando tiene dolor dice, pues no me muevo. Pero esta inmovilidad va a ocasionar otras enfermedades como neumonía, como trombosis venosa profunda, como infartos. Y aparte de que el paciente ya tenía un dolor y que ese dolor lo va a llevar a complicaciones,
eso lo va a llevar a una estancia hospitalaria prolongada, que esto pues obviamente estamos hablando de más gasto económico, sí, no solamente para el sector salud, sino también para el mismo paciente, ¿no? Invertir más en su propia salud. Y pues hablando precisamente que también ustedes ya mencionaban de los pacientes quirúrgicos, los posoperados, el dolor también es una situación que va a retrasar la recuperación, ¿no? Así es. Sí, y sin duda alguna, antes de todos estos fenómenos que referías muy atinadamente, también hay fenómenos muy puntuales como la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, que es de los primeros fenómenos que empieza a experimentar la persona. Un ejemplo, llevan una semana postrada en cama. Si hiciéramos mediciones puntuales de determinadas zonas corporales de musculatura, veríamos la disminución de ella. Y por ende también, cuando intentan reincorporarse, pues también hay mayor dificultad, ellos mismos la perciben. Oye, no me siento seguro de pararme, claro, más allá de que también tienen dolor. Claro, claro. Desde deformidades de debilidad, pérdida de tono muscular, espasticidad. ¿no? Espasticidad. Y como también, pues, como, bueno, no desgraciadamente, pero el dolor como es una experiencia, es muy subjetiva. Cada persona puede decir o sentir el dolor de manera distinta, a pesar de que sea la misma causa o la misma fuente de dolor o el mismo daño que se presenta en el cuerpo. Uno lo pueden referir como el peor dolor de toda su vida y otros como, ay, pues es algo que me pasó, pero sigo haciendo mi vida. Esto, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, muchas personas les quitan la enfermedad, incluso les alivian el dolor, pero quedan ya, digamos, sensibilizados y quedan con miedo a volver a presentar ese dolor. Así claro, que se limitan a ellos mismos, limitan su vida propiamente. ¿Por qué? Porque ya deciden dejar de hacer muchas cosas. Y eso pues a la larga también les llega a presentar otros problemas. Es por eso que sí se tiene que tener un manejo multidisciplinario, como decía. Claro, claro, totalmente. Y fíjense, eso precisamente, todo esto que estamos hablando y todas estas causas de dolor o lo que puede llevar a complicar un dolor, porque encontraba eso también, que iniciando en un dolor agudo, podemos, si no se trata ese dolor agudo, se cronifica. Se cronifica, exactamente, esa es la palabra. Entonces, ¿cómo es tan importante manejar desde un inicio el dolor, no? Y precisamente, fíjense, alguien comenta aquí en las redes, Dafne Ortiz dice, los algólogos solo usan fármacos para reducir el dolor. Y yo les pregunto por qué. Precisamente estamos hablando de manejo del dolor y yo los he visto trabajar, he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, lo cual me ha gustado, y precisamente he visto todo el manejo múltiple que dan al dolor, ¿no? Digo, hasta fui paciente del doctor Paul. Ya fui paciente del doctor Paul. ¿Qué hay del manejo del dolor ya como algólogos? Bueno, para hablarlo de una manera más resumida, si bien hay escalas o hay algoritmos para la atención de las personas con padecimientos crónicos, donde primordialmente el primer peldaño, por así referirlo, sería basándonos en el uso de fármacos por la vía que sea la más adecuada para la persona, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay personas que inclusive tienen dificultad a la deglución, pues tenemos que buscar otras vías, y que además son personas que no necesariamente están hospitalizadas para tener la disponibilidad de una vena o de pasar medicamentos por ahí. Entonces hay vías transcutáneas o de parches, mejor dicho. Pero ¿qué pasa cuando estas vías o estos manejos no están alcanzando las metas que buscamos o el control que buscamos? Ahí es cuando hay que dar un manejo más avanzado, y es donde viene a tomar importancia el intervencionismo en dolor, que en palabras sencillas sería el realizar procedimientos, bloqueos, infiltraciones, ablaciones de nervios enfocados a combatir el dolor por el cual está buscando la atención esta persona. No, totalmente. De hecho, déjame comentarles que parte de la publicidad que pusimos ahí, la imagen es de aquí tomada del doctor Orlando haciendo precisamente una de estas intervenciones, y también ahí aparece el doctor Paul precisamente en consulta, porque pues es así, hay múltiples intervenciones para atender el dolor, que precisamente estamos hablando desde bloqueos regionales, ¿no? Así es. También de repente había leído por ahí, bueno, el manejo de dolor a través de la vía intravenosa. Llega un punto donde la vía intravenosa se vuelve insuficiente, ¿no? En algunas ocasiones, desgraciadamente, sí. Por ejemplo, un caso es el paciente con cáncer. Le podemos aumentar las dosis de medicamentos, la potencia de medicamentos, cambiarlo de uno a otro, o hacer combinaciones de un medicamento que potencia a otro, pero puede llegar el momento en el que ningún medicamento es suficiente.
Y es entonces cuando se tiene que pasar uno al siguiente peldaño, que ya es el intervencionismo. No, y precisamente ahorita que menciona, bueno, ok, no solamente los fármacos, porque de repente encontrando las diferentes variables o diferentes apoyos de los cuidados. Digo, les comento que también teníamos como invitado a Sammy, que es un enfermero intensivista. Ya nos tocará, Sammy, si nos estás viendo, ya nos tocará que nos acompañes en un coffee time, precisamente porque lo que buscábamos también es hablar de los cuidados en el paciente. O sea, un cuidado, yo siempre lo digo, un cuidado sí es la administración de medicamentos, los fármacos. O sea, la verdad es clave, ¿no? El uso de fármacos. Que ahí también es la ciencia de ustedes, es decir, qué fármaco va para qué tipo de dolor, ¿no? Sí. Y también están los cuidados. En efecto, precisamente como lo hemos estado refiriendo durante toda esta plática, va muy de la mano. Nosotros podemos ser la intervención más idónea para esta persona, pero ¿qué pasa en el seguimiento? El seguimiento, un ejemplo, si es un paciente hospitalario, tanto por el equipo de enfermería, el equipo de terapia física, pero ¿qué pasa con el paciente que está en su domicilio? Ahí es donde tenemos que retroalimentarnos con su red de apoyo, que habitualmente es el esposo, la esposa, los hijos, y pues instruir en los cuidados pertinentes que vamos a tener en el seguimiento del control de estas molestias. O inclusive hay personas que se van con dispositivos para el control de dolor en casa, llámese mariposas subcutáneas, llámese catéteres, y entonces ahí es donde retroalimentamos al familiar o a la red de apoyo para pues hacer un equipo, sin que necesariamente sean profesionales de la salud, pero aprender a identificar cuándo es un momento de crisis, qué hacer en esos momentos y brindarles herramientas. Obviamente, cuando a pesar de todo ello no encontramos el control adecuado, ahí es donde intervenimos de nuevo nosotros, o se acude a un hospital, o brindamos las herramientas para tener una solución a ese problema. Sumamente importante, porque el paciente necesita una red de apoyo, ya sea todo un equipo multidisciplinario, profesionales de la salud o en casa, ¿no? O sea, el cuidador primario o toda la red de apoyo que es la familia, ¿no? Y eso me lleva pues precisamente a hablar de los tipos de pacientes, ¿no? Hace rato comentábamos, ¿no? No era lo mismo un niño, un paciente psiquiátrico, para manejarle el dolor. ¿Qué hay de esos diferentes tipos de pacientes? Bueno, aquí sí importa el tipo de paciente, por supuesto, pero vaya, como siempre en toda consulta médica, lo que importa es la entrevista, para ubicarnos en qué tipo de patología es, cuál es la causa del dolor y qué tipo, como dices tú, de paciente puede ser. Niño, adolescente, adulto, etcétera. Hay adultos que soportan el mismo dolor que un niño, o niños que soportan el dolor que soportan adultos, y nos tenemos que fijar muchas en esas cosas antes de, digamos, de decidir cuál va a ser nuestro manejo. Como también mencionabas que hay muchos diferentes tipos de manejos, no solamente con intervencionismo, sino que hay tratamientos por ejemplo, hay personas que piensan que con un paracetamol, una aspirina, un diclofenaco funcionan para todo tipo de dolor, desde migrañas hasta la famosa ciática. Pero ahí también tenemos que discernir, ok, es un dolor de tipo neuropático, que es el dolor causado específicamente por una lesión nerviosa. No funcionan los AINES, que son todos estos medicamentos como el paracetamol, diclofenaco, etc. Hay medicamentos específicos para ese tipo de dolor, y ahí es donde tenemos que discernir, ok, este tipo de dolor, este tipo de paciente, vamos a empezar con este manejo. O, por ejemplo, el intervencionismo, si es un paciente que nosotros sabemos que es muy lábil emocionalmente, o que sabemos que es psiquiátrico, o que tiende a, si bien no a mentir, pero así a ser poco tolerante. Ser poco tolerante, o tratar de llamar la atención también, porque muchas veces pasa con este tipo de pacientes. Preferimos no realizar alguna intervención o un procedimiento intervencionista, mejor dicho. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes, por llamar la atención, en ocasiones dicen que no funcionan y no tiene tanto caso. En estos es mejor llevarlos con un tratamiento farmacológico, que es el que más funciona con ellos, junto con un psicólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera. Claro, fíjense qué difícil, ¿no? Porque de repente uno dice, ok, sí, hay que quitarles el dolor, hay que ayudar al paciente, el dolor es algo que va a imposibilitar, que causa muchas cosas, pero también qué difícil es diagnosticar el dolor, ¿no? O sea, decir, sí, esta persona sí tiene dolor, ¿no? O sea, qué difícil, ahí es la parte donde yo creo que entran mucho ustedes en decir, ¿es un dolor real o es un dolor más emocional, donde hay que mejor ayudarnos con el equipo multidisciplinario, como decía, un psiquiatra,
psiquiatra, un psicólogo o otra red de apoyo, ¿no? Sí, bueno, realmente nunca decimos que no existe el dolor. Si el paciente llega diciendo que tiene dolor, Créanle. Inmediatamente, sea o no psiquiátrico, le creemos. Ya la intensidad del dolor ya es otra cosa. Ok. Pero si llega diciendo que tiene dolor, nosotros, sí tienes dolor y se te va a dar manejo de alguna u otra manera. Pero nunca decimos que está fingiendo el dolor. Ok. Sí puede ser que tenga el dolor, tal vez no de la intensidad que tiene, pero que sí lo tenga. Y aquí lo importante es más que nada, no tanto diagnosticar el dolor, sino la causa del mismo. Y ya es a donde nos tratamos de apuntar. Porque si algo es cierto es el paciente oncológico. El paciente oncológico sí tiene dolor por la naturaleza de la enfermedad, ¿cierto o no? ¿Qué de estos pacientes? Muy frecuentemente el paciente con un diagnóstico oncológico está asociado a la presentación de dolor, si bien o afortunadamente no todos los cánceres duelen, pero en muchos de las estirpes o de los tipos sí está reportado la presencia y está totalmente justificado la causal de dolor. Eso por un lado. Punto número 2, recordemos o pongámonos en los zapatos de estas personas. Por definición, estas personas también tienen una experiencia de duelo o de pérdida al momento de conocer, oye, tienes cáncer, hay una sensación de duelo. ¿Qué pasa con el dolor emocional? Ese no estamos habitualmente asociados a tratarlo, o ese no se combate habitualmente con paracetamol, con tramadol, claro, o con morfina. Claro. En ese sentido también va la retroalimentación que vamos a tener con el equipo multidisciplinario, en atender ese dolor emocional que va a experimentar él y la familia, y de igual manera ir preparándolo hacia exactamente. Y algo que nunca mencionamos o que pocas veces lo referimos. Al inicio solo hablábamos de calidad de vida, pero ¿qué pasa con la calidad de muerte? ¿Cuántas veces hablamos de ello? ¿Cuántas veces cuando vamos a consulta nos han platicado de eso? Sí, yo precisamente por eso nos íbamos hacia el tema del paciente oncológico, que es uno de los pacientes, no el único, pero sí es uno de los pacientes que requiere cuidados paliativos, que ese será otro tema de otro Coffee Time, pero precisamente también los doctores son expertos en cuidados paliativos. Y cuando hablamos de dolor, mucha gente también sabe que es hablar de cuidados paliativos. Un paciente de cuidados paliativos requiere manejo de dolor, pero como decía el doctor Orlando, no es la única intervención que el paciente requiere. El paciente paliativo también requiere el apoyo emocional y el que le estemos hablando ya de muerte, calidad de muerte, que es algo que yo creo que todavía por factor social y cultural en México no se hace, ¿no? Sí, sin duda alguna, pues punto número uno, la cultura occidental habitualmente tenemos poco acercamiento a estos temas de preparación de llegar al momento final, pero que algo ineludible, que es algo que tenemos seguros todas las personas. Eso por una parte. Por otra, pues retomando lo que ya habíamos hablado, hablando de personas con padecimientos terminales ya conocidos, pues precisamente parte del tratamiento o del manejo va enfocado a prepararse a llegar de la manera más digna, más justa, más gentil, igualmente sin dolor a ese momento final. Es cierto, hay diagnósticos oncológicos donde precisamente es un dolor muy refractario, bastante difícil de tratar, pero tratamos de acercarnos de la manera más gentil a atenderlo y que esta persona llegue a un momento de desenlace pues bastante digno para él. Que de no, calidad, ¿no? Sí, Como y que no sea una agonía esos momentos finales. Esa es la intención parte de la intención de los cuidados paliativos. Y del manejo del dolor, ¿no? Sin o sea, duda que alguna. no es solamente una intervención de un bloqueo o demás, sino también el manejo conjunto de la emoción y del sufrimiento, ¿no? Exactamente, y de ese duelo que va a experimentar por la pérdida de la salud. Tanto el paciente como la familia de ellos. Sin duda alguna. Sí, no, los cuidados paliativos lo marcan, o sea, no solamente es maneja el dolor, es maneja el estado emocional del paciente y del familiar, al menos del cuidador primario, ¿no? Exactamente, porque siempre hablamos de la atención al paciente, pero ¿quién cuida al cuidador? Al final de cuentas, ese cuidador también puede experimentar fenómenos de agotamiento. ¿Y de dolor? Sí, y ahí es donde peor aún puede venir un abandono hacia el paciente. El esposo, la esposa ya están fatigados, se sobreexcedieron en sus labores y puede llegar el momento en que fracasen y digan, ¿sabes qué? Hasta aquí te puede ayudar.
Entonces parte de la atención es también prevenir esos fenómenos de pues cuidar al cuidador. No, de hecho lo mencionan, ¿no? Que de repente en un dolor crónico que por eso les decíamos, es importante manejar el dolor porque si no el paciente va a empezar a tener recaídas y consulta, Sí. que era lo que ustedes decían. El paciente a ustedes les llegan ya cuando ya hizo todo un recorrido por las diferentes especialidades, ¿no? Así es. Entonces ya es como, pues ahora sí es tuyo porque ya no le podemos quitar el dolor. Entonces, a pesar de que el paciente recae, y que es precisamente lo que queremos evitar con este tipo de especialidades y con este tipo de intervenciones, que el paciente no esté recayendo. Y esas recaídas pues van a traer como consecuencia el cansancio del cuidador, ¿no? El cansancio y la fatiga y también que puede llegar a un abandono. Exactamente. Sí, por eso la intención de una temprana oportuna, una intervención oportuna en el manejo del dolor y no precisamente no esperar a que ya recorrieron 5, 8, 10 médicos y donde ya van con uno a ver qué pasa, a ver qué sucede. Ya sin esperanza Derrotados. alguna, ¿no? Sí. Exactamente. Esos derrotados que dicen, A ver ahora qué mentira me va a decir el doctor Paul. ¿a cuánto me aumenta el paracetamol? A ver a cuánto me aumenta el paracetamol. Precisamente ahorita que mencionaba el paracetamol, que de repente es cosa chusca y de meme de que, ay, paracetamol para todo. ¿Qué opinan del paracetamol? A ver, como especialistas. Es buenísimo. La verdad es buenísimo. Yo también creo que Bien es muy usado bueno. y para el tipo de dolor, la intensidad del dolor correcta, es muy bueno. Incluso para el dolor por cáncer y el dolor artrítico, es de primera línea. Esa es la primera línea. Mira, es que aparte tiene muy pocos efectos secundarios, ¿no? Exactamente. Y abarca muchos tipos de dolor también, ¿no? sobre todo lo pudiéramos referir como, si no es que el mejor, uno de los mejores adyuvantes en la terapéutica para la atención de dolor, que si bien por sí solo su poder individual no es tan alto como el de una morfina, por ejemplo, Claro. pero en combinación con el medicamento adecuado, que habitualmente son opioides, su potencial aumenta y brinda una muy buena sinergia, una muy buena combinación y los resultados pues habitualmente son muy adecuados. A ver, ya que estamos hablando de paracetamol, pues ¿qué fármacos? ¿Cómo qué son los fármacos? Digo, ahorita ya se hablaba de morfina, se habla de paracetamol. De repente yo encontraba pues el uso de las combinaciones de los medicamentos vía oral ya combinados como el de esquetoprofeno con tramadol. No sé, ¿qué opinan sobre las mismas combinaciones? ¿Qué es lo que ustedes han usado? Bueno, hace rato precisamente yo mencionaba una parte que es el tema de la escalera analgésica, que en resumen de cuentas es una sugerencia de esquemas terapéuticos donde nos hablan de familias de medicamentos, partiendo de las familias más sencillas, entre comillas, como lo son los AINE, donde incluyen desde el clásico diclofenac, naproxen, dextroprofeno y todos esos analgésicos convencionales que habitualmente hasta en la tienda de la esquina Que los no encontramos. requieren recetas. Sí. Exactamente. No requieren ir con el algólogo. Habitualmente no. ¿Dónde es donde precisamente va nuestra zona de injerencia? Quizá todos los otros médicos donde fueron les dieron el mismo medicamento. Nuestra diferencia va a ser que prescribirlo en la dosis adecuada, en la temporalidad adecuada y por el rango de tiempo adecuado. Entonces, quizá yo les doy el mismo tramadol y el mismo paracetamol, pero yo se lo voy a indicar de la manera adecuada que lo debe tomar. Y otra cosa muy importante, le voy a dar una herramienta para el día que tiene una crisis de dolor o ese dolor irruptivo, sepa tener algo para disminuirlo o controlarlo. Esa es la otra parte muy importante en el manejo. No, claro. Sobre todo enseñarle a qué hacer para que no presente ese dolor o que no se aumente. Eso también es muy importante. Sí, ahorita mencionaba algo que me llamó la atención. El doctor decía, yo les voy a decir en qué tiempo, en qué cantidades, y es precisamente lo que marca la diferencia de estar ya con un especialista como ustedes, ¿no? Te voy a dar tal vez el mismo paracetamol, pero te voy a decir en cuánto tiempo lo vas a tomar. Te voy a decir también en qué dosis y si es necesario, como usted decía, pues algo extra cuando ese dolor se dispare, ¿no? Se disipe. Exactamente, y muchas veces hacemos uso de los mismos medicamentos que que les dan en su hospital público, que más allá de satanizarlos, claro que no. Les tienen poca fe. Exactamente, pero sabiéndolos utilizar de la manera más idónea para la persona y para el padecimiento, pueden llegar a tener resultados. Obviamente hay personas que llegan a necesitar de medicamentos más complejos y que habitualmente solamente hay en el medio privado, es una realidad, pero bueno, acorde al tipo de dolor, acorde al tipo de paciente, va a ser también el tipo de manejo que vamos a sugerir. Y
¿Y es muy caro una consulta con ustedes? A ver, cuéntenme. Bien, Digo, es que de repente estábamos diciendo, el manejo del dolor se puede volver algo muy caro, muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, llegar con ustedes es costoso. Pues costoso. Depende del ¿en qué tratamiento, sentido? Vaya, pudiera decirse que es costoso por ya el turismo médico por el que pasaron. Sí. Muchos pacientes incluso son sometidos a cirugías que les llaman diagnósticas, pronósticas, para ver si con eso se alivian. Y pues ya es un gasto para el bolsillo. Claro. Y muchas veces llegan con nosotros esperando que con una pastilla se les va a aliviar, pero muchas veces desgraciadamente no es el caso. Necesitamos en ocasiones meterlos a alguna intervención y pues ahí sí desgraciadamente no es barato. ¿Por qué? Porque se tienen que realizar dentro de un quirófano. Si bien es mucho más barato que una cirugía, ¿por qué? Porque en nuestro caso nuestras intervenciones no tenemos que dejar hospitalizado al paciente. Son procedimientos ambulatorios, así que el paciente llega en la mañana y se va por la tarde. Y vaya, es un gasto mucho menor en comparación con una cirugía. O mucho menor en comparación a estar como indigente, consultorio por consultorio, especialidad por especialidad. Exactamente, si hablamos del tema de los honorarios por consulta médica, son muy similar del rango de cualquier otra especialidad médica. En ese sentido creo que no hay diferencia. Si hablamos del tema de intervencionismo, pues en efecto, si lo vamos a comparar con una cirugía que va enfocada a tener la misma intención de control de dolor, yo creo que la disparidad de precios sí es bastante importante en beneficio de atenderse con el algólogo, obviamente, y recordando, nosotros vamos enfocados a atender dicho síntoma o dicha molestia que está causando el dolor. Quizá uno de los ejemplos más puntuales es una persona con una hernia lumbar, por ejemplo. Si habláramos de costos de una cirugía de lumbar, de recuperación económica, porque va a implicar sesiones de rehabilitación posterior, de recuperación en tiempo, que afortunadamente hoy en día las cirugías son de mínima invasión, pero aún así requieren varias semanas de recuperación, pues sí es mucho mayor versus hacer un procedimiento, una infiltración, un bloqueo, una neurólisis, una radiofrecuencia, que son acorde al tipo de diagnóstico, va a ser el procedimiento que se le va a sugerir a la persona, claro. Que en efecto son procedimientos de mínima invasión, son procedimientos ambulatorios donde el mismo día que entra el procedimiento sale a su domicilio la persona, pero que sin duda alguna sí conlleva determinados costos, como el uso de quirófano, por seguridad de la persona, dado que todos nuestros procedimientos son guiados por imagen, llámese ultrasonido, llámese rayos X, llámese tomografía. Y punto número 3, por seguridad y comodidad del paciente, los procedimientos son bajo sedación por un anestesiólogo. Entonces, todos manejando estándares de seguridad y de calidad para la persona. Que ese es un plus que tienen mis grandes invitados, que son son anestesiólogos también, ¿sí? Entonces de ahí parten a lo que es esta especialidad de algología. Precisamente pues van a estar en muy buenas manos y por eso es tan importante hablar del manejo del dolor. Ahí tienen, ya mencionábamos los diferentes tipos de intervenciones no farmacológicas que van a ayudar a manejar el dolor, como la rehabilitación que decíamos, ¿no? Hay varias cosas alternativas, pero que precisamente solamente un especialista les van a poder un especialista como ellos les va a poder estar indicando, ¿no? Qué tipo de terapia necesitan, no farmacológica, o si en todo caso lo requiere, pues sí farmacológica, ¿no? Sí. ¿Algo más que quieran agregar? Digo, por ahí yo sé que tienen ya una clínica juntos o algo así, que ya están trabajando juntos. Sí, bueno, siempre hemos trabajado juntos desde que llegamos, okay. Hicimos equipo. Yo tengo una escuela, el doctor tiene otra, el doctor es experto en el manejo del giroscopio, yo me manejo mucho mejor con ultrasonido y pues nos complementamos para abarcar todo tipo de pacientes. ¿Y la consulta dónde? Por ahí creo en redes van a estar apareciendo donde está el consultorio del doctor Orlando, donde está el consultorio del doctor Paul Reyes, por si tienen alguna duda. Antes de que terminemos el tema, yo quisiera que dijeran ¿cuáles podrían ser los tipos de dolor como de foco rojo que la gente que nos está escuchando dijera, hey, necesito ir a consultar? ¿Cuál sería un tipo de dolor que se Más allá del tipo de dolor, focos rojos que me interesaría dejar en claro a la población. Muy probablemente usted está experimentando una molestia crónica, que ya recibió analgésicos y no tuvo el control que buscaba. Si esta molestia me está interfiriendo
con que ya no me desempeño igual en el trabajo, con que mis actividades familiares se están limitando, mis actividades personales, ya dejé de practicar tal deporte que hacía, dejé de tener determinadas salidas porque ya el dolor no lo tolero. Esa es una de las grandes indicaciones para buscar una atención complementaria. Muy importante, nosotros no vamos a reemplazar la función de otros especialistas, como bien pudiera ser un traumatólogo, un oncólogo en su momento. Vamos a complementar ese manejo que les vienen brindando y trabajar de la mano con ellos para que su calidad de vida y su enfermedad por la cual están teniendo estas molestias crónicas salgan adelante. A eso vamos. Claro, no, me encanta cómo lo dicen, porque precisamente estamos repitiendo en todo momento. El manejo del dolor es algo multidisciplinario, donde entramos personal de enfermería, claro que sí, con nuestros cuidados, y personal médico, ¿no? Principalmente, que somos los que están como pegados al paciente. Pero aquí también entra el de rehabilitación, el nutriólogo, ¿no? Porque decía el doctor Orlando, o sea, un paciente postrado con dolor va a tener pérdida de peso. Entonces ahí la dieta también es clave, ¿no? Exacto. Y bueno, todo lo que conforma al equipo multidisciplinario en el área de la salud, y también en casa, que el paciente tenga una red de apoyo de la familia para poder sobrellevar ese tipo de signo y síntoma. Pues bueno, esto ha sido el manejo del dolor con los expertos, los algólogos, y sin antes agradecer a Imperial, lugar bellísimo, están súper invitados. Nosotros al término de este Coffee Time pues nos vamos a ir a comer algo por ahí del menú que está delicioso, así que los invitamos también a venir a Imperial, ubicado, les decía, aquí a un lado de Hospital Joya, por si ya lo ubican. Y pues bueno, a disfrutar de esto. Estamos entonces para el siguiente viernes, un Coffee Time más, y esto ha sido todo. Un beso a cada uno de ustedes por seguirnos y saludos.